Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre los tejidos humanos. Será una introducción sencilla y es continuación del vídeo anterior en el que hablamos sobre la célula. Se basa también en un artículo que tengo en el blog, que es este de aquí, y bueno, comentar primero que la ciencia que estudia los tejidos humanos le llamamos histología. Es interesante para poder entender también la patología, igual que pasaba en la célula, y como comentamos en el artículo de célula humana, todo empieza, el organismo humano empieza con una sola célula que es el cigoto, va a sufrir un proceso de división sucesiva y se irán generando células cada vez más numerosas y que se irán especializando de forma progresiva en funciones específicas. O sea, habrá neuronas, habrá células musculares, habrá células de tipo óseo, sanguíneas, epiteliales, en fin, multitud de tipos de células que tienen unas estructuras, unas funciones específicas, y las que son similares entre sí, estas células especializadas que tienen una función, una estructura parecida, se irán agrupando en lo que llamamos tejidos. O sea, un tejido sería eso, un conjunto de células especializadas en la misma función y con una estructura igual o parecida. Entonces, ¿qué tejidos humanos, qué tipos de tejidos podemos encontrar? Pues básicamente tenemos 4 tipos fundamentales: el tejido epitelial, el muscular, el nervioso y el conectivo. Y dentro del conectivo pues hay diferentes subtipos que luego los comentaremos. En cuanto al tejido epitelial, está formado por varias capas de células que se disponen unas al lado de otras y no dejan apenas espacio entre sí, están unidas entre ellas. Recubren la superficie externa del organismo y también el interior de conductos y órganos vacíos como el estómago, intestino, las vías respiratorias, etc. Podemos distinguir dos tipos, como serían el epitelio de revestimiento y el glandular. Después tenemos el tejido muscular, que el tejido muscular está formado por unas células alargadas que son las fibras musculares que son contráctiles, es decir, que ante un estímulo nervioso concretamente se pueden acortar y entonces pueden actuar a nivel del aparato locomotor o a nivel de las paredes de vasos sanguíneos o del corazón. En el caso del aparato locomotor serían los músculos estriados, músculo estriado esquelético, ese sería el tipo de tejido. En los vasos sanguíneos, digestivos, respiratorios son los músculos lisos y en el corazón sería el músculo estriado cardíaco, que es un músculo intermedio. En las paredes, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, este músculo simplemente sería un conducto concéntrico a las otras capas, sería una capa más dentro del conducto que es concéntrica a las demás capas. O sea, sería como si en un vaso sanguíneo, por ejemplo, hay diferentes capas de fuera hacia adentro y una de ellas es una capa muscular que también es un tubo que hace que éste se contraiga o se dilate. Lo mismo, por ejemplo, en el tubo digestivo o en el respiratorio. En el tubo digestivo, por ejemplo, en el esófago, pues hay una serie de movimientos que se producen por el músculo liso. Después tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso que está formado por las neuronas y las células gliales o neuroglía, capta estímulos internos o externos y los va transformando en señales electroquímicas, que son los impulsos nerviosos, y va controlando la actividad del cuerpo humano. Los tejidos conectivos serían otro tipo, que es el más abundante que hay en el organismo humano. Tiene una función de apoyo de los demás tejidos, los une, les da cohesión, los protege, los nutre, y están formados por células diferentes que se unen, se separan por una sustancia intercelular que se llama matriz extracelular y sirven de unión y de soporte. Hay 5 tipos de tejido conectivo. Tenemos, por ejemplo, el tejido conjuntivo, que es el que une y relaciona todos los tejidos entre sí, está muy vascularizado, con abundantes terminaciones nerviosas. Tiene también diferentes tipos de células, que ya en otro vídeo o artículo los iremos ampliando. Por ejemplo, tipos de tejido conjuntivo sería el laxo, el denso y el elástico. Después tenemos el tejido cartilaginoso, que forma los cartílagos y es parte del esqueleto. La función es de sostén de partes blancas, recubre superficies articulares en las zonas de unión de los huesos y facilita su movimiento, interviene también en el crecimiento. Y hay diferentes tipos: el hialino, que sería el más frecuente, también está el elástico y el fibroso. Después tenemos el tejido óseo,
que es el que constituye el principal constituyente del esqueleto humano, de los huesos, y que da un soporte interno al cuerpo, interviene en los movimientos a través de los músculos y de las articulaciones, hace protección de órganos vitales, por ejemplo, el cráneo, el encéfalo, las costillas, o sea, el cráneo protege, por ejemplo, lo que es el cerebro, el encéfalo, y las costillas, los pulmones y el corazón. También produce células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucocitos en la médula ósea, y también interviene el metabolismo del calcio y del fósforo porque tiene un gran depósito de estos iones. Tenemos el tejido adiposo, que está principalmente debajo de la grasa, está principalmente debajo de la piel, es la grasa subcutánea y modela el contorno corporal, como todos sabemos, pero también está dentro de los órganos, alrededor de los órganos internos, sería la grasa visceral, y también hay en médula ósea, en las mamas, etc. Sus células son lo que llamamos un tipo de célula especializada que se llaman adipocitos y que lo que hacen es almacenar grasa en el citoplasma. La función principal es de reserva energética, eso está claro, en forma de triglicéridos, de lípidos, y proporciona también aislamiento térmico porque regula la temperatura corporal y amortigua y protege, por ejemplo, rodea órganos como el riñón y otros, y también hace de almohadilla en la palma de las manos, de los pies, en la planta de los pies. También puede tener funciones endocrinas, es decir, hormonales. Tenemos el tejido sanguíneo, la sangre, que es la sangre que circula por dentro de los vasos sanguíneos y que es bombeada por el corazón y tiene una función de transporte, como ya sabemos, que es muy importante, de llevar oxígeno y nutrientes a las células y retirar los productos de desecho del metabolismo, y también transporta hormonas a los órganos diana y regula la temperatura corporal al repartir el calor por todo el organismo. Tiene funciones de defensa también frente a microorganismos y sustancias extrañas. La matriz extracelular del tejido sanguíneo de la sangre se llama plasma y dentro del plasma es donde están las células sanguíneas suspendidas, flotando ahí dentro. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos también se llaman hematíes o eritrocitos, los glóbulos blancos, los leucocitos y las plaquetas propiamente dichas. Entonces, si vais al post, que dejaré en la descripción el enlace, ahí también hay una parte de este vídeo que lo incrustaré allí, hay también un slide share que es interesante para repasar y ampliar toda esta serie de conceptos. Espero que te haya sido útil y si te ha gustado, pues haz clic en me gusta, suscríbete si no estás suscrito y comparte en redes sociales. Muchas gracias.